Prepárate para adentrarte en una historia de terror que te pondrá los pelos de punta. Aquí tienes, los 3 demonios del eclipse. La historia se desarrolla en un remoto pueblo llamado San Andrés, ubicado en las profundidades de un bosque tenebroso. Este lugar, conocido por sus leyendas y misterios, estaba a punto de enfrentar su peor pesadilla. El día 8 de abril, en medio de un inusual eclipse solar, se liberarían 3 demonios ancestrales que habían sido encerrados durante siglos. Según las antiguas leyendas, estos demonios sedientos de sangre y poder causarían estragos y desolación en su camino. Los habitantes de San Andrés, temerosos pero decididos a enfrentar la amenaza, se prepararon para la llegada de los demonios. Su única esperanza residía en un antiguo libro de conjuros que contenía la clave para sellar nuevamente a los seres malignos. En la víspera del eclipse, el pueblo se sumió en una oscuridad inquietante. El aire estaba cargado de una energía maligna y el silencio era perturbador. Los habitantes se reunieron en la antigua iglesia del pueblo donde el sacerdote, el padre Martín, lideraba una ceremonia de protección. De repente, el cielo se oscureció aún más y una bruma espesa se adueñó del pueblo. Un aterrador rugido resonó en el aire, anunciando la llegada de los demonios. Los habitantes, con el corazón en la boca, se prepararon para la batalla definitiva. El primer demonio, conocido como Azazel, emergió de las sombras con su cuerpo retorcido y sus ojos rojos como brasas. Su presencia desató caos y destrucción, arrasando todo a su paso con su fuerza sobrenatural. El segundo demonio, llamado Belial, surgió del subsuelo con su piel escamosa y sus garras afiladas. Su ferocidad era inigualable, desatando terror y desesperación en cada rincón del pueblo, sin dejar a nadie ileso. El último demonio, conocido como Lilith, apareció en forma de una mujer hermosa pero macabra. Sus encantos oscuros sedujeron a los habitantes llevándolos a la locura y la perdición. Su risa malévola resonaba en cada esquina. Mientras los demonios sembraban el caos, el padre Martín, con el antiguo libro de conjuros en mano, intentaba desesperadamente encontrar la manera de sellarlos nuevamente. Recitaba antiguas palabras sagradas, luchando contra la influencia maligna que los demonios ejercían sobre él. Finalmente, el padre Martín encontró el conjuro adecuado y pronunció las palabras con determinación. Una luz brillante envolvió a los demonios, debilitándolos y encerrándolos de nuevo en su prisión ancestral. El pueblo de San Andrés quedó en silencio, exhausto pero aliviado. Habían enfrentado el terror más oscuro y habían salido victoriosos. Sin embargo, sabían que la amenaza siempre estaría presente, esperando una nueva oportunidad para liberarse. Así concluye el aterrador relato de Los 3 demonios del eclipse. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la unidad pueden vencer a las fuerzas del mal. Pero debemos estar siempre alerta, ya que el mal acecha en las sombras, esperando su momento para volver a desatar su furia.